Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Pues en 1894 había un periodista ruso que se llamaba Nikolai Notovich. Él venía de cubrir unas guerras que había habido en Turquía, cuando regresaba haciendo un largo rodeo por la India. Entonces dice que tuvo un accidente del caballo donde estaba, y al quedarse accidentado una pierna, le recogieron en un monasterio budista. El monasterio estaba en un lugar llamado Jimis. Allí, al recuperarse de su caída, Notovich dice que escuchó al lama, que era el sacerdote que estaba encargado del monasterio, contar una historia acerca de un gran lama que se llamaba Isa. Y Isa era un hombre que había vivido como un judío durante mucho tiempo, pero que en determinado momento había iniciado un viaje por todo el Oriente que le había llevado también hasta el mismo Tíbet. Y este Isa, sorprendentemente, llegó a la conclusión el ruso Notovich que no podía ser otro que Jesús de Nazaret. Y entonces le dijo al lama que podía traducirle a alguien del texto que tenía sobre su historia, que estaba escrito en un idioma palí, ya se llama así el idioma, que no es un idioma normal para los textos tibetanos, pero que decía que estaba escrito en ese idioma chino, y que le traducía a alguien y él podía tomar nota de ese texto y llevárselo de vuelta a Europa. Así que en 1894 él publica este texto de la vida desconocida de Jesús en París. La historia despierta la imaginación de mucha gente que mira a la figura de Jesús, ¿no?, y se hace preguntas, ¿no? Preguntas sobre si tiene el Evangelio, todo lo que podemos saber sobre Jesús, o hay cosas de Jesús que no están en el Evangelio. El Notovich es el primero que empieza a hablar del hecho de que hay años en la vida de Jesús que parece que no se dice nada en los Evangelios sobre ellos. Esos años se le empiezan a llamar los años perdidos de Jesús, ¿no? Y despierta mucho la fascinación de mucha gente. Un capellán que había en la guerra civil norteamericana, llamado Levi Downing, dice que llegó a publicar el libro que se llama El Evangelio de Acuario, cuando recibió como una revelación, ¿no?, en la cual se contaba lo que Jesús había hecho en esos años perdidos. En esos años perdidos él habría no solamente recorrido el Tíbet, sino que según esta historia que se publica como el Evangelio de Acuario en 1907, Jesús hubiera recorrido todo el mundo antiguo, ¿no?, y había en los centros de religión de aquella época recibido la sabiduría mayor, las técnicas, la forma, digamos, de conocer poder sobrenatural que le ofrecía cada religión, y todo eso lo había llevado en su experiencia de vuelta a Palestina, ¿no?, y puesto en práctica en el ministerio que tiene en los años que cuentan los evangelios, ¿no? La historia del Evangelio de Acuario llamó también mucho la curiosidad de la gente. Un año después, en español, se publica el libro de Notovich, de los años perdidos de Jesús, ¿no?, en 1908, y aquí en España mismo eran conocidas, incluso estas historias en castellano, desde principios del siglo pasado, ¿no? Mucha gente tenía la sospecha realmente de que en la Biblia, en los Evangelios, no hay más que una pequeña parte realmente de lo que podemos saber sobre Jesús. Y aquella época, el final del siglo XIX, principios del siglo XX, era una época en que muchas personas tenían hambre y conocimiento de lo que podía ser una sabiduría oculta, ¿no?, en los tiempos, ¿no?, secretos, misterios que tal vez la Iglesia podía haber escondido, ¿no?, y comienza entonces casi como un ansia de nuevas revelaciones. A veces son de tipo espiritista, como en el caso de Levi Downing. Él lo recibe por medio de una idea, digamos, espiritista. Los espiritistas creen que hay un registro acásico, le llaman, algo en el espacio donde se queda memoria de todo lo que ocurre, ¿no?, y que por medio de una conexión, de una mediación espiritista, se puede saber cosas, ¿no? Y esto es lo que él decía que había utilizado para saber esta historia sobre Jesús. Otros, como el caso de Notovich, dicen que lo reciben, digamos, esta información de un documento. Pero muchos de estos documentos nunca se encuentran realmente, no se sabe dónde están.
Había un grupo en la época de Jesús, ¿no?, que despierta mucho la fascinación a mediados del siglo pasado sobre la luz que podían dar sobre los evangelios. Son los esenios. Los esenios tienen relación con estos manuscritos, ¿no?, que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Y en los años 20, el año 27, un hombre de origen checo, Szekely, dice que estudiando en el Vaticano, ¿no?, en los famosos sótanos donde dicen que están los misterios del Vaticano, encuentra también otro evangelio, ¿no? Y este se llamaba el Evangelio Secreto de los Esenios, ¿no? En este texto, él dice que encuentra la historia de cómo Jesús, en realidad, lo que era un esenio, como estos monjes que estaban en esa comunidad del Qumran, ¿no?, y que había recibido allí conocimientos sobrenaturales, excepcionales, y él cree que tenían más que ver con cosas también del poder que daba la naturaleza en sí. Por ejemplo, Jesús había sido una especie de naturópata. Él cree que en este texto del Evangelio lo que se nos muestra que los milagros que él hacía, las sanidades, sobre todo tenía que ver con las técnicas que él había descubierto de ellos, por el poder que tenían ciertas hierbas, ¿no?, ciertas técnicas naturales, ¿no?, y eso lo aplicaba. Pero como en el caso de Notovich, nadie ha visto nunca ese Evangelio, ¿no? Él dice que había dos copias, una en una biblioteca de Viena, que desde entonces mucha gente ha preguntado por ella y nunca la encuentra en ningún sitio, no saben dónde está, y la otra estaba en un monasterio en Italia, en Monte Cassino, que en la Segunda Guerra Mundial fue derruido y se perdió también el texto. Entonces siempre son textos que, como el Libro del Mormón, por ejemplo, ¿no?, parece como caídos del cielo, ¿no?, aparecen en un momento, alguien lo recibe, lo transcribe de alguna forma, pero nadie más lo vuelve a ver. Entonces, la fe que piden, digamos, muchas de estas personas en creer en sus descubrimientos, ¿no?, sin embargo, parece que a muchos les cuesta menos, ¿no?, que la fe que se pide en creer la historicidad, ¿no?, de esos 4 evangelios que están en la Biblia. El por qué es un tema muy complicado, ¿no?, y profundo, ¿no?, pero la verdad es que muchas personas tienen sospechas de que la Iglesia haya manipulado el texto de los evangelios, de que realmente reflejen la verdad misma de lo que Jesús era. Es interesante que a lo largo de la historia muchos han intentado ver en Jesús, ¿no?, la relación que podía tener, ¿no?, con otros personajes de la época, ¿no?, y cómo pudiera haber testimonios también sobre él fuera de los evangelios, ¿no? Muchos piensan que en los rollos de Mar Muerto, que se encuentran en los años 40 del siglo pasado, había referencias sobre Jesús, ¿no?, y mucho tiempo se pensó que no se publicaban incluso, porque podían haber misterios ahí, ¿no?, que pondrían en peligro el cristianismo. Cuando finalmente se han publicado, ¿no?, estos textos a finales del siglo pasado, pues se ha descubierto que no había nada sobre Jesús. No dicen una sola vez el nombre de Jesús, ¿no?, sino que hablan de la vida de este grupo, de los esenios. Hay textos del Antiguo Testamento, de la Biblia de los judíos, ¿no?, pero no hay nada del Nuevo Testamento. Bueno, ha habido algunos que han pensado que podía haber trozos pequeños, ¿no?, en griego del Nuevo Testamento, pero realmente lo que habría, en caso de haberlo, ¿no?, sería pequeñas partes del Nuevo Testamento que ya conocemos. No había ningún descubrimiento nuevo. Pero poco después, en los años 50, se descubre que en Egipto llega a manos de anticuarios, ¿no?, los restos de lo que parecen evangelios desconocidos de Jesús. Vienen todos de una misma zona y se relacionan con un lugar llamado Nag Hammadi. En Nag Hammadi apareció como toda una biblioteca también, igual que en Qumran, pero apareció en la arena, muy bien preservada. Y esta biblioteca pertenecía a un grupo que se denomina con un nombre que es gnóstico, ¿no? Gnóstico tiene una G antes de la N, y viene de una palabra griega que significa gnosis, conocimiento. Era una forma de llamar a una filosofía, ¿no?, a una visión del mundo que se extiende por toda aquella época en griego, pero que particularmente en Egipto, ¿no?, fue particularmente fuerte, más que en otras partes, ¿no?, pero sobre todo en Egipto se relaciona con el cristianismo. Entonces había un grupo que podríamos llamar gnósticos cristianos, ¿no?, que entendían el cristianismo en términos del gnosticismo. Y en esta biblioteca aparecen unos textos que se han dado en llamar evangelios. Con ese nombre solamente hay 4 libros, ¿no?, dentro de esa enorme biblioteca. Probablemente 6 si incluimos algunos de los que aparecen después, ¿no?, como el famoso Evangelio de Judas, ¿no?, que tanta publicidad se le ha dado hace unos años, ¿no? Ambos
Todos ellos parecen venir de la misma colección originalmente, pero se difuminan por la forma en que llegan a los anticuarios, ¿no? Es muy difícil saber la verdad realmente de cómo se descubre, ¿no? Hay siempre leyendas, ¿no? En el caso del Qumran, de Mar Muerto, pues la leyenda es que hay unos niños beduinos que buscaban un animal perdido, que estaban echando piedras en una cueva y dan a un recipiente, ¿no?, que se rompe y así aparecen en los manuscritos, pero nadie sabe la verdad de esas historias, ¿no? Lo cierto es que andaban de manos en manos, ¿no?, de gente que vendía ese tipo de manuscritos y llega a manos de europeos, ¿no?, y de americanos que compran este tipo de manuscritos para sus colecciones de bibliotecas o de universidades, ¿no? Y esta es la verdad que podemos saber de ellos, ¿no? De los textos gnósticos nos sorprende que sí que hablan de Jesús, ¿no? Y realmente son textos muy antiguos, ¿no? No son tan antiguos como muchas veces se piensa, ¿no? Son textos del siglo II, mediados del siglo II. Los textos del Evangelio son todos ellos textos del siglo I, ¿no? El más cercano, el más tardío, sería el Evangelio de Juan, ¿no?, que alguna vez se ha fechado a principios del siglo siguiente, ¿no?, pero muy al principio, ¿no? Ninguno se ha llegado a fechar ni lejanamente cercano a la fecha de los más antiguos de los evangelios gnósticos. El más importante lleva el nombre del Evangelio de Tomás, y es realmente el más completo de todos ellos, ¿no? Pero los evangelios gnósticos son hoy en día particularmente conocidos por una novela que muchos conoceréis, la novela del Código da Vinci. En ella se hace la búsqueda también de un misterio en torno a Jesús, ¿no? Y una de las claves que le da el personaje a esta pareja protagonista, ¿no?, es que la verdad, digamos, de Jesús, ¿no?, podría estar o en los rollos del Mar Muerto, que vemos que no hablan de Jesús, ¿no?, o en estos textos más probablemente que se llaman los evangelios gnósticos. Y él cita, el autor de la novela, Dan Brown, dos evangelios, pero no son los más conocidos. Es el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe. ¿Por qué cita estos evangelios en particular? Bueno, uno de ellos es bastante claro. El misterio de la novela, como sabéis ya todos, ¿no?, es que Jesús tenía una mujer, una esposa, ¿no?, y que esa era María, no María la madre, sino María la Magdalena, y que entonces esa María recibiría el conocimiento verdadero, ¿no?, de lo que era Jesús y de lo que él enseñaba. Entonces el Evangelio de María se refiere a esta María, Magdalena, y lo que sugiere es que ella efectivamente podía haber recibido un conocimiento de Jesús, pero no por ser mujer suya, ¿no? Eso no lo dice el Evangelio. Lo que sí dice el Evangelio de Felipe, que es por lo que lo utiliza la novela, es que cuando se saluda a Jesús con ella, le da un beso. Y ese beso es el que da a la imaginación de Dan Brown la idea de que podía haber una relación entre ellos dos, ¿no? Entonces él asocia estos dos evangelios, ¿no?, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, para relacionarlo con María Magdalena. Pero lo que Jesús le enseñaría a María Magdalena es muy diferente a lo que los gnósticos decían. Los gnósticos decían que la mujer no tenía un papel especial en el reino de Jesús, ¿no? Los gnósticos pensaban incluso que tenía un papel secundario. El Evangelio de Tomás, el más conocido de estos gnósticos, dice que la mujer tiene que hacerse hombre para poder entrar en el reino de Jesús, ¿no? O sea, nada que se parezca a lo que dice la novela. Pero él, claro, no lo cuenta en la novela, y lo que cuenta es lo que él se imagina que los gnósticos podían pensar, que era muy diferente a lo que ellos creían, ¿no?, y enseñan en sus libros. Pero Dan Brown tiene la ilusión de pensar de que podía haber en el cristianismo primitivo una especie de feminismo místico, ¿no?, por el cual se pensaba que Dios en el fondo sería como una madre, como la madre naturaleza, ¿no?, y que eso divino femenino, que es como le llama la novela, hubiera quedado oculto en el cristianismo, y solamente por descubrimientos como esto vendría a la luz, ¿no?, lo que fuera verdaderamente, ¿no? Nuevamente, claro, todos estos textos nos hablan más de aquellos que lo publican, ¿no?, que realmente de la historia de quien hablan, de Jesús. Este es uno de los grandes problemas de la búsqueda del Jesús histórico. La búsqueda del Jesús histórico se inicia más o menos en el siglo XVIII, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX se hacen la mayor parte de los libros, y principios del XX. Y viene cuando muchos historiadores dicen, bueno, la teología ha dicho muchas cosas sobre Jesús, hay todo tipo de ideas religiosas sobre él, pero ¿qué dice la historia sobre Jesús? ¿Qué podemos saber realmente sobre Jesús?
Y entonces surge la idea de hacer biografías sobre Jesús, ¿no? Hay bastantes biografías que se hacen desde entonces, ¿no? Algunas muy populares, ¿no? La biografía de Renan, por ejemplo, fue muy popular en España, y otras muchas que se hicieron, ¿no? La de Papini en Italia, que intentaban encontrar a Jesús, ¿no? Por la investigación de un escritor, ¿no? Que se acercaba a ellos. El problema de estos libros es que hablan más de quien los ha escrito que de Jesús mismo. O sea, reflejan en Jesús lo que ellos les gustaría que Jesús fuera, no realmente lo que descubren acerca de Jesús. Y por eso muchas de las novelas, de la música, de las películas que se hacen sobre Jesús, nos hablan más de sus autores realmente que del protagonista de todas ellas, ¿no? En el cine ha habido una fascinación por Jesús prácticamente desde su inicio. Es el personaje que en el cine antiguo, el cine mudo, más lugar ocupa, ¿no? Juntamente con todos los temas relacionados con la Biblia en el cine, juntamente con el sexo. Prácticamente las primeras películas son o pornográficas o religiosas. Eran los únicos dos tipos de películas que había al principio, ¿no? En el cine mudo, ¿no? Pero luego se convierte en una gran industria, ¿no? Con el entretenimiento, ¿no? La comedia, todo el cine humorístico de los clásicos, ¿no? Pero esa idea religiosa del principio no se perdió del todo. Hubo algunos que intentaron mantener la figura de Jesús en el cine. Desde los años 20 y hasta la posguerra prácticamente se hacen películas sobre Jesús. Pero estas películas son espectáculos extravagantes, ¿no? Que nos muestran un mundo imaginado, ¿no? De la antigüedad, ¿no? De grandes orgías romanas, ¿no? En que se busca siempre explotar lo más posible lo morboso que haya de esa época, ¿no? Y tiene siempre una figura muy lejana, ¿no? Que es Jesús, ¿no? En la cultura católica se le reflejaba físicamente, se mostraba un actor como que fuera Jesús. En la cultura protestante, debido al mandamiento de los 10 mandamientos que prohibía la imagen de Jesús, nunca lo mostraban al principio en la imagen, ¿no? Ya estaba la posguerra, en países como Inglaterra no aparecía nunca Jesús en una película, ¿no? Posteriormente es que se permite una representación de él. Es un poco como Mahoma ocurre ahora, ¿no? Mahoma está prohibido sacarlo en las películas y se ve una voz de fondo, se ve parte del cuerpo, pero no se le ve nunca físicamente como un actor, ¿no? Pero este Jesús, ¿no? Vemos que tiene poco que ver con el Jesús de los Evangelios. Un Jesús como el que hacía Cecil B. DeMille, ¿no? El director de los mayores espectáculos bíblicos, digamos, del cine, ¿no? Lo describe en un mundo francamente absurdo, ¿no? María Magdalena es una cortesana, por ejemplo, en Rey de Reyes, que viene en una carroza llevada por cebras, ¿no? Que viene de visitar a Judas y entra en el palacio donde está Jesús, ¿no? Y son espectáculos absurdos, ¿no? Pero que realmente no tienen ninguna relación, ¿no? Con los datos que encontramos en el Evangelio. Vemos que reflejan, eso sí, el cristianismo de la época. Por ejemplo, en Intolerancia, uno de los clásicos del cine de Griffith, ¿no? Se muestra todo un episodio de las bodas de Caná, ¿no? Y aparece un cartel diciendo que aunque algunos creen que Jesús bebía vino, no era cierto, porque la palabra vino y tal es como si fuera el zumo de la uva, ¿no? Que sería mosto, ¿no? Porque en el cristianismo americano de aquella época no se bebía vino, y por lo tanto Jesús tampoco podía beber vino. O sea, todas estas representaciones reflejan lo que era la visión, digamos, de las personas entonces, pero muy poco realmente de lo que la historia nos decía sobre Jesús, ¿no? En los años 50 empieza a haber un intento de despegarse de la imagen tradicional, ¿no? Que se había dado de Jesús entonces, ¿no? Y empieza a tomar cada vez más un cariz político, ¿no? Las biografías que se hacen sobre Jesús, las películas incluso. Rey de Reyes tiene el título también de una película que se hizo en España por un director americano hoy en día bastante mítico llamado Nicholas Ray, ¿no? Este personaje hizo una película rodada en gran parte aquí, ¿no? Con actores americanos, ¿no? Y europeos, en el cual plantea la posibilidad de que hubiera un movimiento de resistencia contra los romanos, ¿no? Dentro del movimiento de Jesús, ¿no? Y entonces Judas, en vez de un traidor, ¿no? Como se ha pensado en la historia, en el fondo lo que sería era un patriota. Era alguien que luchaba por los judíos y defendía, digamos, la revolución por los judíos frente a Jesús, ¿no? Que sería, digamos, el que obstaculizaría, ¿no? Esa lucha revolucionaria para convertir el movimiento de Jesús, ¿no? En un movimiento de transformación política, ¿no? Por lo tanto, la idea de Jesús como revolucionario no es nueva. De hecho, según el Evangelio de Judas, ¿no?
Judas sería realmente el personaje que más fielmente habría interpretado, digamos, el proyecto judío del reino de Dios, ¿no?, que Jesús mismo, ¿no? Todas estas especulaciones sobre Judas tienen que ver un poco con la fascinación por la que vemos este personaje del Evangelio, ¿no? Judas es cierto que es el traidor, quien entrega a Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una especie de aire de malditismo, ¿no? Es como el personaje que tiene la mala parte de la historia, ¿no? Es un poco el antihéroe. Jesucristo Superstar, por ejemplo, le muestra también como el gran protagonista de la historia, ¿no? Judas es el personaje marginado, y en este caso utiliza un actor de color, ¿no?, afroamericano, para mostrar realmente ese aspecto de marginación, ¿no?, que representaría verdaderamente el cambio que debería traer Jesús al mundo, ¿no? Y Jesús es simplemente una víctima de las circunstancias. Esta es la idea que muchos tienen realmente del verdadero Jesús. La vida de Brian lo pone incluso en clave cómica. Este grupo de humoristas, que se llama Monty Python, se imagina un personaje llamado Brian, que nacería al lado de Jesús, de ese establo, viviría constantemente en relación con lo que sería la historia de Jesús, y por un malentendido realmente acaba como Jesús colgado en una cruz. Lo que ellos querían decir es que Jesús es víctima del azar, realmente de una incomprensión que hace que muera de una forma cruel, ¿no?, y brutal, absurdamente, ¿no?, sin ninguna razón ni sentido, ¿no? Muchos, por lo tanto, tienen compasión de la figura de Jesús. Lo ven en cierta forma como un poeta de gesto pálido, muy inspirado, un pacifista al estilo de los antiguos hippies, ¿no?, que realmente predicaba el amor y la fraternidad, que víctima del mundo que tenemos, ¿no?, pues acabó en su incomprensión y rechazo, sacrificándole, ¿no?, matándole. Pero realmente les cuesta ver en él, ¿no?, el elemento sobrenatural, ¿no?, que los cristianos han visto siempre en Cristo Jesús, ¿no? Muchos han llegado a pensar incluso que Jesús en ningún momento dice ser mucho más que un hombre, que alguien que venía a predicar, ¿no?, un mensaje de amor a la humanidad. ¿Cómo podemos saber quién es Jesús, ¿no? La única forma que podemos saber es yendo a la historia. El cristianismo es histórico en un sentido diferente a que lo puede ser cualquier otra religión. Todas las religiones son más o menos antiguas, ¿no?, algunas más antiguas que otras. La India, por ejemplo, es una de las más antiguas de la humanidad. Pero el valor de una religión no es lo antiguo que sea, sino la verdad que tenga. Entonces el cristianismo dice ser verdad en un sentido histórico, como el apóstol Pablo lo describe, ¿no?, cuando dice que si Jesús realmente no murió y resucitó, ¿no?, dice en su carta a los Corintios, ¿no?, si realmente Jesús no ha vuelto a la vida después de la muerte, entonces nuestra fe en Él, lo que creemos acerca de Él, es inútil, es vano, es absurdo. El cristianismo, por lo tanto, se pone ante la prueba de la historia, pero de la historia de los hechos, en concreto de Jesús, y sobre todo su muerte y resurrección. Si la historia realmente confirma, ¿no?, lo que los evangelios dicen sobre Jesús, ¿no?, la evidencia, por lo tanto, es que estamos ante la verdad, ¿no?, de lo que creemos acerca del mensaje de Jesús. O sea, el mensaje está relacionado con los hechos de Jesús. Si los hechos no son verdad, el mensaje no tiene ningún valor. Exactamente lo opuesto que la mayor parte de las religiones. Pongamos el budismo. El budismo te enseña un camino para superar el sufrimiento, para buscar encontrar la paz interior. Pero el budismo no depende de la verdad de lo que Buda hizo o dejara de hacer. Buda lo que muestra es un camino a seguir. Pero si Buda murió de una indigestión, como dicen sus enemigos musulmanes, eso no cambia el budismo. Que crea el Islam lo que crea, pero aunque se descubriera que murió así, realmente la verdad de Buda no es cómo vivió él, sino lo que él enseñaba. Y el cristianismo en este sentido es diferente a cualquier otra religión. El cristianismo se somete a sí mismo, ¿no?, a la crítica de la historia. Y por lo tanto, la historia misma, ¿no?, tiene que determinar la verdad de lo que cree por la verdad de lo que realmente sucedió. Esto a muchos teólogos mismos les ha costado aceptarlo. Y empezaron a hablar desde el siglo pasado de que realmente hay dos Jesuses. Un Jesús de la fe,
como los creyentes lo creen, ¿no? Y un Jesús de la historia, que sería realmente algo diferente, que probablemente no sea a lo mejor el Jesús que encontramos en los evangelios. Pero Jesús no deja la posibilidad para dos Jesuses. Él dice, mis palabras son verdad, ¿no? En la medida en que dan testimonio de quién soy yo. Juzgáis mis palabras por la verdad de quién soy yo, ¿no? Y el testimonio de su vida, ¿no?, va unido al testimonio de sus palabras. No podemos separar, ¿no?, el Jesús que vivió en Palestina hace 2000 años de la realidad de lo que él dijo. Están unidos, ¿no? La verdad de la fe en Cristo depende de lo que Cristo era realmente como Jesús en el tiempo y en el espacio. ¿Qué fuentes hay para saber sobre Jesús, no? Bueno, la historia nos da diferentes fuentes sobre Jesús, ¿no? Pero las principales sabemos que están, por supuesto, en la Biblia. Los 4 evangelios a muchas personas les cuesta entender que sean textos históricos. Bueno, consideran que pueden ser textos antiguos, pero ¿cómo sabemos que realmente esos textos reflejaban la verdad de lo que ocurrió? Pensemos un momento solamente en términos de tiempo. Seguramente que aquellos que habéis tenido la desgracia, como yo, de tener que estudiar latín en el colegio, habéis sufrido con un libro de Julio César, uno de los grandes emperadores romanos, La Guerra de las Galias. Yo lo tuve que traducir para poder entrar en la universidad, en el examen, ¿no? Y me costó mucho, también como a mucha gente que estudia latín, aprender de él. Yo, como la mayor parte de la gente, no dudaría que la Guerra de las Galias cuenta algo que ocurrió realmente, ¿no? La guerra de los romanos, ¿no?, en Francia, en las Galias, ¿no? Sin embargo, lo que Julio César escribió lo conocemos en copias 900 años después de cuando César las escribió. Nadie dice que en 900 años los romanos se han inventado la guerra de las Galias, pero todo el mundo dice lo mismo de los evangelios. ¿Y cuándo fueron escritos los evangelios? Hemos dicho en el siglo I. Pero lo que conocemos son copias de esos evangelios. Pero copias solamente 300 años después de haber sido escritas. Fijaos la diferencia de tiempo. Realmente no se corresponde con la opinión que muchas gentes tienen, ¿no? Muchas personas piensan que realmente en ese tiempo los evangelios pudieron haber sido manipulados. La Iglesia había hecho cambiar totalmente su contenido. Pero no pensamos lo mismo, ¿no?, acerca de la historia antigua. Tácito escribió la mayor historia que tenían los romanos, ¿no? Es los Anales, se llama. En esta historia está la vida de los grandes emperadores que conocemos hoy, ¿no?, como los más conocidos episodios de su vida. Son escritos hechos 400 a 500 años, ¿no?, realmente las copias de cuando fueron escritas por el historiador romano. Pero nadie duda de que todo lo que sabemos de los emperadores pueda ser cierto. Pensamos que, en general, aunque hubiera intereses políticos, ¿no?, en la historia de Tácito, se refleja hechos reales de lo que ocurrió en la vida de sus emperadores, ¿no? Por lo tanto, no hay base en la historia por la fecha de estos libros, ¿no?, a pensar que fueron manipulados. Pero tampoco en el número de ejemplares. Cuando hay muy pocos ejemplares, la posibilidad de manipulación es muy grande. No podemos compararlos. No podemos tomar uno y ver otro y decir son parecidos, ¿en qué se diferencian? La Biblia, los evangelios en concreto que cuentan la historia de Jesús, conocemos 2.600 copias de ellos. 2.600 copias son muy difíciles de manipular. Para que la Iglesia, por mucha influencia que tuviera en el mundo, reescribiera el Evangelio en 2.600 copias, ¿no?, tendría mucho trabajo que hacer. Esas 2.600 copias están extendidas por todo el mundo mediterráneo. No están concentradas en un lugar. Los evangelios gnósticos son de Egipto, y fuera de Egipto no están en ninguna parte. Pero los evangelios que conocemos en la Biblia están en todo el mundo antiguo. Hay copias en todos los países que rodeaban, que aparecen en el Nuevo Testamento, donde había iglesias que ocupaban todo el mundo mediterráneo. Había copias de estos textos, ¿no?, circulando. La extensión, por lo tanto, de estos textos, no da cabida, ¿no?, para la sospecha generalizada, ¿no?, que muchas veces tenemos
de una manipulación, de una distorsión. El personaje que en el Código Da Vinci le está dando los datos a la pareja protagonista, Tübingen, que es un hombre que quiere investigar como el mito del Grial, ¿no?, y relacionarlo con la figura de Jesús, ¿no?, les dice que realmente los evangelios como lo conocemos es el invento de un concilio de la Iglesia, el concilio de Nicea. Él dice que en el siglo IV los obispos se reúnen en este lugar, ¿no?, y por una votación deciden cuáles son los evangelios. Y además la votación dice que fue muy estrecha, que por muy poco margen se escogieron cuáles eran los evangelios y cuáles no. Cuando uno lee la historia del cristianismo, ve que en Nicea no se discute sobre cuáles son los evangelios. Que lo único de lo que se habla es de quién es Jesús, ¿no?, de qué es su persona, pero en ningún momento se entiende que había muchos evangelios y había que distinguir cuáles eran verdaderos y cuáles eran falsos. El único texto que se aprueba en Nicea es un credo más amplio que el credo que llamamos apostólico, ¿no?, pero que expresa, digamos, lo que la Iglesia cree a la luz de los evangelios sobre Jesús. Solamente 2 votaron en contra de ese credo. No hubo ningún estrecho margen de decisión sobre quién era. Hasta ese siglo realmente no había en la Iglesia apenas nadie que dudara que Jesús era quien decía ser. Y los evangelios nos muestran que Él decía ser mucho más que un hombre. Él decía ser Dios hecho hombre. Una y otra vez se muestra a Jesús hablando como que venía de fuera del mundo. Había venido a este mundo, se había hecho hombre, pero Él no era antes hombre. Había sido encarnado siendo Dios. Habla de su poder como el poder de Dios mismo. Y una y otra vez leemos en los evangelios que se hace llamar, y los discípulos así le llaman una y otra vez, con el único título que los judíos daban a Dios. ¿Cuál es? Señor. Cada vez que en el Nuevo Testamento leemos que Jesús era Señor, el Señor Jesús no quiere decir Don Jesús, quiere decir Dios Jesús. Eso es lo que quiere decir ese nombre. Ningún judío da el nombre de Señor a alguien que no sea Dios. Es la forma de llamar a Dios, porque los judíos entendían que la ley de Dios prohibía decir el nombre que en el Antiguo Testamento se daba a Dios, y que hoy escribimos como Jehová o Yahvé. Ellos le llamaban Adonai, el Señor. Por lo tanto, cada vez que en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se habla de Jesús como el Señor, se está diciendo que Jesús era Dios mismo. Ahora bien, por supuesto tenemos libertad para no creer lo que los Evangelios dicen sobre Jesús. Pero no podemos decir que Jesús decía otra cosa sobre sí mismo que lo que realmente decía. Dice el resto de la historia que Jesús verdaderamente pretendía ser más que un hombre. Veamos lo que dicen las otras fuentes históricas de aquel momento. Si leemos a Tácito, que hablábamos antes, nos habla de cómo había un personaje llamado Crestus en Palestina, Cristo. Y él había traído tal tumulto entre los judíos que había llegado hasta Roma todo el escándalo. Él nos dice fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Nos habla la historia romana sobre ello. Leemos, y es el testimonio también de la historia de Roma, en sus anales, de que había certificación de que un hombre judío llamado Jesús fue muerto en una cruz hace 2000 años. Pero ¿por qué murió Jesús? Si leemos las fuentes de los romanos, parece que por ser un revolucionario, alguien que de alguna forma traía problemas a los judíos. ¿Qué dicen los judíos sobre Jesús? Los judíos no eran simpatizantes de Jesús. Vemos que son ellos quienes le entregan a Jesús a los romanos. No hay ningún interés en las fuentes judías en pretender que Jesús fuera mejor realmente de lo que era. Todo lo contrario. Todas las fuentes judías nos hablan en términos muy negativos sobre Jesús. Un historiador de los judíos escribía en latín para los romanos, Flavio Josefo. Él es el que escribe el texto más antiguo en latín sobre la vida de Jesús, ¿no? Él nos dice que Jesús no solamente murió en los tiempos de Pilato, fue crucificado, sino que él decía cosas acerca de sí mismo, ¿no?
que para los judíos eran blasfemas. Dice que hacía milagros, señales, prodigios, pero lo hacía realmente para los judíos por poderes ocultos, como un engañador que estaba desviando al pueblo judío de su camino. Dice realmente que era sospechoso para los judíos, ¿no?, como verdaderamente un maestro legítimo. Los judíos escriben sobre Jesús siempre con eufemismos, no le llaman con su nombre, ¿no?, y le dan otros títulos, ¿no?, y hacen referirse a él utilizando expresiones ofensivas. Esos textos están dentro del Talmud, una colección muy grande de escritos de los rabinos de aquella época. En ella dicen acerca de Jesús cosas muy malas, ¿no?, pero todo lo que dicen sobre Jesús coincide con las acusaciones que Flavio Josefo insinúa, que los evangelios nos dicen que los judíos tenían sobre Jesús, y que muestran como un mosaico, ¿no?, en el cual, al ir aunando esta historia, encontramos un cuadro repetido y coherente de quién era Jesús. Los judíos dicen que él haría señales, pero las haría por el poder del diablo. Exactamente lo que los evangelios dicen que los judíos decían de Jesús. Nadie dudaba de los milagros de Jesús. Lo que los evangelios dicen es que los contemporáneos de Jesús decían que lo hacían por un poder oculto, que él mostraba de esta forma realmente el poder diabólico y no el de Dios. Le llaman repetidamente en los textos talmúdicos a Jesús como un bastardo. Dicen que es de padre desconocido. Algunos le dan incluso un nombre, Ben Panter o Ben Pantera, que algunos no saben si se refiere al nombre incluso de un centurión romano, o es un juego de palabras con virgen, partenos, pero sugieren que no se sabía quién era el padre de Jesús. Es el misterio con el que empiezan los evangelios. ¿De dónde viene Jesús? Nace de María, pero nace sobrenaturalmente. Su padre, el que se creía que era su padre, José, dice el evangelio, no era realmente su padre. O sea, exactamente lo que los judíos le acusan a Jesús coincide con el misterio con el cual comienza el evangelio. ¿De dónde viene Jesús? ¿Quién es realmente su padre? Y lo que es más importante, ¿sobre qué delito? ¿Contra qué mandamiento? ¿Por qué ley es Jesús llevado a la cruz? ¿Cómo es culpable de muerte para el máximo consejo judío Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es su pena, su crimen, su delito? El único mandamiento y delito que Jesús parece haber cometido es el que la ley de los judíos apuntan como el crimen de blasfemia. No hay otro delito que se presente sobre Jesús. Hay falsos testigos sobre él, pero ninguno puede traer otra acusación sobre él que una acusación de blasfemia. Dicen que ha hablado como si fuera Dios mismo, como que él fuera el Señor del templo de Jerusalén, que puede destruirlo y levantarlo de nuevo, como aquel que tiene poder para perdonar pecados, cuando solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Por lo tanto, el único delito ante el cual Jesús es llevado finalmente a aquella cruz es exactamente aquello que Jesús decía que era mucho más que un hombre, Dios mismo hecho hombre. Para concluir, por lo tanto, si queremos entender quién era Jesús, tenemos que acercarnos al misterio de su cruz, de su muerte. ¿Por qué murió Jesús? Si respondemos a esta pregunta, entendemos verdaderamente el sentido del cristianismo. El cristianismo depende no solamente de la cruz como un símbolo, sino que en esa muerte de cruz está la explicación de lo que es el cristianismo en sí mismo. El cristianismo es Cristo, como hemos dicho, pero es Cristo, como vemos, de una forma particular, revelado en esa cruz. ¿Por qué murió Jesús? Un escritor judío conocido por su ateísmo y nada cercano, por lo tanto, al cristianismo, Kafka, describió así la atracción que muchas veces tenemos hacia Jesús. Dijo: Jesús es como un abismo, como un agujero negro, ¿no?, pero lleno de luz, ¿no?, que si uno no cierra los ojos, si no se cubre la vista,
puede caer dentro. La frase de Kafka habla de una relación ambigua que tenemos con Jesús. Por un lado nos gusta Jesús como nos gustaría realmente que Él fuera. Los hippies le ven como el profeta de amor, los guerrilleros le ven como el revolucionario que va a traer la justicia, los místicos le ven como la persona iluminada por el Espíritu de Dios, ¿no? Los que buscan la respuesta en los extraterrestres le ven como alguien caído del espacio, en medio de nuestro mundo, ¿no? Los que consideran la importancia de apreciar a la mujer, ¿no? Y buscan el valor sagrado del sexo, como el Código Da Vinci, le ven a él como el profeta, ¿no? De este tipo de mensaje. Cada uno quiere ver a Jesús como le gustaría que él fuera. Es como una luz que nos atrae. Las iglesias pierden su influencia, la religión se debilita, cada vez hay menos interés por el cristianismo, pero Jesús es diferente. Jesús nos interesa. Esa extraña atracción va acompañada con un impulso de rechazo. Y el rechazo viene cuando comprendemos realmente quién era Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Es así como entendemos quién era Él. Jesús dice que Él viene a morir voluntariamente. Él se ofrece a sí mismo como un sacrificio. ¿Y por qué hace semejante suicidio? ¿Cómo entrega su vida voluntariamente? ¿Qué locura le lleva a hablar una y otra vez de un día, de una hora, de una misión, como el sentido de su vida? Morir. ¿Qué extraño poder le llevaba al lugar de Jerusalén para buscar la muerte segura? Jesús entiende que en su muerte se presenta como un sacrificio delante de Dios mismo. Él entiende que siendo Dios hecho hombre, va a llevar en esa ofrenda la carga que nosotros no podemos llevar. Todas las contradicciones que tenemos, la realidad de que no somos quienes nos gustaría ser. Todos en el fondo pensamos que somos mejores de lo que somos. Nos gusta pensar que, bueno, todo el mundo, si se rebusca un poco, ¿no?, tiene un corazón de oro, ¿no? Solamente hay que conocerlo un poco, profundizar, y sobre todo lo pensamos de nosotros mismos. Todos pensamos realmente que la gente, tal vez si no nos aprecia lo suficiente, es porque no nos conoce. Si nos conociera realmente, sabría que no somos tan mala gente, ¿no? Y a todos nos gusta pensar en términos realmente demasiado ideales de nosotros mismos. Jesús, sin embargo, como en un espejo, les pone a sus contemporáneos la realidad de lo que son. ¿Qué es lo que mancha al hombre? ¿Qué es lo que le contamina, lo que le estropea, lo que viene de fuera de él? Eso pensamos muchos de nosotros. Hombre, yo sería mejor si viviera tal vez en otro mundo mejor que este. Si las influencias fueran mejores, sin duda yo no tendría los problemas que tengo. Pero Jesús le dice a los religiosos de su tiempo: no os engañéis. Lo que os mancha, lo que os estropea y contamina, no es lo de fuera, sino lo que tenéis dentro. Y esto no le gusta oír a nadie. Y a los religiosos menos, porque se consideraban mejores que los demás. Y es por eso que aborrecen a Jesús. Le odian hasta la muerte misma. No pueden soportar lo que Jesús dice. Cuando viene un joven deseando conocer el mensaje de Jesús, ¿no?, y entrar en el proyecto de su reino, le recuerda los mandamientos, lo que tiene que hacer. Y el joven le dice: yo esos mandamientos los he cumplido siempre. No hay nada más que pueda hacer. Y Jesús le dice: no has entendido los mandamientos. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y entonces, cuando le escuchan, dicen sus propios discípulos: es imposible, por lo tanto, entrar en el reino de los cielos. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién puede vivir esa vida tan perfecta y tan entregada a Dios? A la luz del mensaje de Jesús, nadie da la talla. No hay justo ni aun uno, diría Pablo, uno de sus seguidores después. Nadie es lo suficientemente bueno. Comparativamente puede parecernos que somos mejores que otros, pero para Dios ninguno llega. Es por esto que Jesús tiene que morir en aquella cruz. Jesús tiene que hacer lo que nosotros
no podemos hacer. Él vivió como ninguno de nosotros vivió, pero Él tenía que sufrir también el castigo, la pena, la consecuencia de todas nuestras contradicciones. Tenía que sufrir la muerte misma, la consecuencia de nuestra miseria. Y por lo tanto esa cruz se convierte en un medio de liberación para hombres y mujeres. A lo largo de muy poco tiempo, el cristianismo se extiende por todo el mundo conocido. Hombres y mujeres encuentran otra vida, pero no una vida mejor dentro de sí mismos, sino la vida que viene de Cristo Jesús. Un hombre como Pedro es capaz de negar a Jesús una y otra vez, la misma noche en que él va a ser entregado y muerto finalmente en aquella cruz. Y se quedó llorando amargamente. Era un desastre. Era capaz de entregar a quien más quería y admiraba. Era un completo fracaso. Pero escribe al principio de su carta en el Nuevo Testamento que ha encontrado el bien de Dios y le llama bendito porque en Cristo Jesús, levantado de los muertos, ha encontrado una esperanza viva por la cual ha nacido de nuevo. Esa nueva vida que el cristianismo predica es la vida que no está en nosotros, sino que está en Cristo Jesús, que nos dice que podemos ser más de lo que hemos sido hasta ahora, más de lo que somos. Podemos ser lo que seamos en Él. Este es el gran poder realmente transformador de muchas personas que reconocen, como Pedro, su fracaso, ¿no?, su ruina, pero que al enfrentarse a quién es Jesús, a lo que Él ha hecho, encuentran una vida mayor, diferente, nueva, la vida que hay en Él y que no está en ellos. Por lo tanto, finalmente, no tenemos muchas opciones para saber quién es Jesús. O era simplemente un mentiroso, un engañador que llevó a multitud de personas a la misma muerte en las persecuciones de los romanos poco después, o era un loco. Pero, ¿qué loco es capaz de llevar a tanta gente a semejante muerte, a entregar su propia vida por él? Desde luego, el loco más convincente que ha habido en la historia de la humanidad. O Jesús era quien realmente decía que era. No tenemos otra posible respuesta sobre él. Nos gustaría pensar a lo mejor que él era alguien diferente de quien decía que era. Pero lo que la historia dice que él es, eso es lo que podemos creer. Ciertamente que en novelas, películas, historias sobre Jesús hay muchas. Tantas como realmente nos lo queramos imaginar. Pero la cuestión es qué base o fundamento tenemos para creerlas. Chesterton, el gran escritor inglés convertido al cristianismo, decía: cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Y algunos por creer creen hasta en el código da Vinci. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Creo que ha sido una conferencia excelente. Espero que haya respondido a muchas de nuestras preguntas. Y las que no haya respondido, tendremos tiempo para hacérselas. ¿Qué podemos hacer para que realmente no sea ejercicio y ejercicio? Podemos utilizar por aquellos para que, aunque no lo crean, pero que entiendan que se da mal. El propio Jesús responde, en cierto sentido, a una objeción, ¿no?, sobre él, de sus contemporáneos, ¿no? Y él apela a sus propias palabras, ¿no? Dice: si no me creéis a mí, ¿no?, creer el testimonio, ¿no?, de lo que yo digo, ¿no? Entonces él no nos deja la opción que muchos religiosos tienen hoy. Hay el Jesús de la fe, que es lo que nosotros creemos acerca de él, por lo que sentimos en nuestro corazón, y el Jesús de la historia, ¿no? Él dice: yo soy lo que mis palabras dicen que soy, ¿no?
Entonces necesitamos llevar a la persona a sus palabras para poder saber quién es él, ¿no? Entonces esa unión que lo hace en el Evangelio entre el testimonio de sus palabras y él mismo, ¿no? Vemos que realmente es la que hace una vida de diferencia, ¿no? Cuando Pedro confiesa, ¿no?, que él es el Hijo del Dios viviente, ¿no?, llega la gran declaración, ¿no?, de lo que es el corazón mismo de la fe, ¿no? Descubre que en el testimonio de esas palabras de vida está realmente su propia vida, ¿no?, envuelta, ¿no? Y en ese sentido creemos que la respuesta, digamos, existencial, ¿no?, personal a Jesús, ¿no?, tiene que ver, en primer lugar, no con una objeción intelectual, ¿no?, sino con una objeción, si queremos llamarlo, moral, ¿no? Dicho de otra manera, la mayor parte de la gente no es que no puede creer en Dios, ¿no?, como Jesús nos lo muestra, por problemas intelectuales, o sea, porque le faltan respuestas, porque no tiene el razonamiento correcto que le demos nosotros para convencerlos, ¿no? Jesús una y otra vez apunta, ¿no?, en el Evangelio, que el problema del hombre no tiene que ver con su mente, en primer lugar, con que él no sepa lo suficiente, ¿no?, acerca de él, ¿no?, sino que tiene que ver con nuestra vida, ¿no?, con un problema que podríamos llamar moral. O sea, no creemos en Dios porque no sepamos, es que no nos conviene, ¿no?, creer en Dios. Eso es lo que Él nos muestra una y otra vez, ¿no? O sea, el problema no es que los hombres estén en oscuridad, es que los hombres prefieren las tinieblas a la luz, ¿no? El problema del hombre no es que no tenga la luz, ¿no?, que le haya iluminado su ignorancia, ¿no? Es que prefiere, ¿no?, vivir, ¿no?, no en la luz, ¿no?, sino andar en el camino de su propia voluntad, de sus propios deseos, ¿no? Entonces es por eso que Jesús siempre plantea el dilema de seguir a Jesús como un problema de arrepentimiento, si queremos, en términos evangélicos, ¿no?, de cambio de vida, ¿no? Tú no puedes conocer la verdad de Jesús, ¿no?, siguiendo viviendo como tú vives, ¿no? O sea, es cuando hay un cambio en la vida de la persona, ¿no?, que descubrimos la verdad que hay en él. Es como si no pudiéramos conocer la verdad de algo hasta no ponerlo en práctica, ¿no? Podemos desde fuera intentar contemplarlo a la distancia, ¿no?, imaginarnos cómo debería ser, pero el Nuevo Testamento nos muestra que la verdad del cristianismo se vive practicándola. No hay otra forma de conocer la verdad del cristianismo, ¿no? Puedes intentar llegar a comprenderla desde fuera, pero los intentos están ajustados de antemano, ¿no?, porque no es una religión, una fe de observadores, ¿no?, sino que tiene que ver con toda una manera de vida, ¿no?, con la forma en la cual, en definitiva, nos sometemos a otro. O sea, el problema de la fe, el problema de creer quién es Jesús o lo que Él hace, es un problema de autoridad. Sus discípulos entienden que Él es el Señor, Él es el Rey, y tiene derecho a gobernar sus vidas. Se someten a Él, ¿no?, se rinden ante Él y se hacen sus discípulos. Pero los que le rechazan a Él entienden perfectamente, ¿no?, que saber quién es Jesús, ¿no?, implica rendirse ante Él y someterse a la autoridad de otro. Y eso es a lo que no están dispuestos, ¿no? O sea, es un problema de autoridad, ¿no? Es por esto que el conflicto tantas veces en el Evangelio, ¿no?, está establecido en esos términos. Es Él realmente el Señor, es Él realmente el Rey. Y por eso no nos engañemos. Hay ateos que comprenden mejor la verdad del cristianismo que muchos religiosos. ¿Por qué? Porque se huelen lo que significa creer en Dios. Significa servir a alguien, someterse a alguien, reconocer a otro como Señor de tu vida, lo que muchos religiosos ni siquiera a veces comprenden. Piensan que pueden seguir viviendo a su manera y de alguna forma seguir siendo creyentes, ¿no? Entonces, en el dilema de Jesús está siempre el problema de ese desafío, ¿no?, moral que hace a nosotros, ¿no?, de someternos a la voluntad de aquel que tiene derecho sobre nosotros, ¿no?, y que hace que finalmente, ¿no?, nuestro problema no sea realmente intelectual, ¿no?, sino moral. Por eso cuando una persona está presentando objeciones continuamente, ¿no?, ante la fe,
yo le pregunto siempre, ¿pero tú estarías dispuesto a cambiar de vida si supieras la verdad realmente de quién es Jesús? ¿Estarías dispuesto a dejar de hacer lo que tú quieres para hacer lo que Él quiere? Y la mayor parte te dicen, no, entonces no sigo discutiendo. Porque a ti no te interesa saber la verdad de lo que Él es. Si estaría dispuesta a cambiar de vida. Yo creo que es ahí donde merece la pena realmente hablar, ¿no? O sea, cuando realmente hay una apertura verdadera, cuando tenemos la mente abierta y estamos dispuestos a conocer la verdad, tiene que implicar también una disposición a cambiar nuestra vida, ¿no? Esto es lo que entienden perfectamente aquellos que se enfrentan al desafío de Jesús, ¿no? Muchos le escuchan por un tiempo, le atraen sus milagros, las palabras que Él tiene, ¿no? Pero cuando comprenden lo que supone seguirle, ¿no?, se vuelven atrás, ¿no? Pero aquellos que encuentran en Él, ¿no?, palabras de vida eterna, ¿no?, como dicen sus discípulos, ¿no?, y empiezan a seguirle, ¿no?, entienden que implica un camino, ¿no?, por un lado de negación a uno mismo, ¿no?, y de descubrimiento, ¿no?, de quién es Él, ¿no? Entonces la fe tiene siempre esas dos caras, ¿no? Por un lado implica lo que llamaríamos el arrepentimiento, el cambio de vida, el hecho de descubrir toda una nueva dimensión, ¿no?, orientar nuestra mente, ¿no?, y nuestros actos, ¿no?, de una forma diferente, ¿no? Y por otro lado, confiar totalmente en otro. Pensar que nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino que depende de Él, ¿no? Y que por lo tanto estamos necesitados, impotentes, ¿no?, totalmente en las manos de otro, ¿no?, que puede cuidar de nuestra vida mejor que de nosotros mismos. Eso hace entonces explicar la paradoja que hay muchas veces en el llamado de Jesús, ¿no? Por un lado hay veces que Jesús muestra al hombre como un desastre, ¿no? Es incapaz que el hombre pueda salvarse, ¿no? Nadie da la talla, ¿no? Nadie le sigue en la medida que debiera hacerlo, ¿no? Nadie puede cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a la ley, ¿no? O sea, hay un lado del mensaje cristiano que a muchos les suena demasiado pesimista, ¿no?, que es realmente el fracaso completo del hombre, ¿no? Pero por otro lado hay un optimismo, ¿no?, en el Evangelio, que es lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Entonces el mensaje de Jesús en realidad no es ni pesimista ni optimista, es realista. O sea, Él piensa el hombre es lo que es, ¿no?, pero Dios puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y esa es la gran confianza, ¿no?, que da de la esperanza, ¿no?, el motor, ¿no?, de la vida de los primeros cristianos, ¿no?, y hasta el día de hoy de tantos creyentes, ¿no?, que buscan en Él su vida, ¿no? El hecho de saber que el corazón de su fe, ¿no?, está no en lo que ellos son, ¿no?, o en lo que ellos han sido, ¿no?, sino en lo que ellos van a ser en Cristo Jesús, ¿no? Ese es el gran motor, ¿no?, por el cual gente está dispuesta a entregar su vida, por el cual cosas que serían impensables, ¿no?, realmente hombres y mujeres hacen al seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque entienden que viviendo o muriendo, si su vida está unida a Cristo Jesús, ¿no?, son mucho más de lo que han sido hasta ahora, ¿no?, o de lo que pueden ser en este momento, ¿no?, lo que van a ser en el futuro en Cristo Jesús, ¿no? Y es por eso es que ni la muerte misma finalmente les podrá separar, ¿no?, como un obstáculo realmente de quien puede ser en Cristo Jesús. Todo lo contrario, ¿no?, verán sus vidas transformadas, hechas, ¿no?, como Él es, ¿no?, a semejanza suya, serán transformados, cambiados igual a Cristo Jesús, ¿no? Y eso hace que para el cristiano, ¿no?, finalmente lo mejor está todavía por venir, ¿no? Y por eso podemos esperarlo todo, ¿no?, y al mismo tiempo constatar, ¿no?, nuestras dudas, ¿no?, nuestra impotencia para cambiar de vida, ¿no?, reconocer nuestro fracaso moral y esperarlo todo de Él, ¿no? Porque si nuestra vida está en Él, ¿no?, somos más de lo que somos, ¿no?, o de lo que podemos haber sido, de lo que seremos en Cristo Jesús. Tengo varios amigos, compañeros, islamistas,
pedirme que le hablara sobre Jesús. Jesús es un personaje muy importante en el Islam. No solamente es un profeta, es también un enviado de Dios, alguien que es muy importante, va a venir a juzgar. Hay una expectativa futura, ¿no?, en cuanto a Jesús, ¿no?, y particularmente de juicio relacionada con él, y realmente se dicen de él cosas sorprendentes, ¿no?, que no se dicen de ningún otro profeta. Pero en el fondo del Islam hay la convicción de que el cristianismo ha distorsionado toda la verdad de lo que Jesús era, que la Biblia es un libro manipulado, que realmente la Trinidad enseña que hay que adorar a María igual que adorar a Dios, ¿no?, y a Jesús como en una extraña Trinidad, ¿no? Y han malentendido todo el cristianismo, ¿no?, probablemente porque Mahoma conoció una secta, ¿no?, o una desviación del cristianismo original, ¿no? Uno de los falsos evangelios que más influencia ha tenido en el Islam es el Evangelio de Bernabé. El Evangelio de Bernabé es un texto de la época del inicio del Islam con mucha influencia en el mundo en el cual Mahoma crece. Y hay bastantes ideas de este Evangelio que se ven su reflejo en el Corán, ¿no?, de este texto. Y es por eso uno de los textos favoritos, ¿no?, del Islam, que difunden con frecuencia, ¿no?, el texto del Evangelio de Bernabé. Otro texto que algunos grupos islámicos difunden tiene que ver con determinados intereses, ¿no?, que tienen en Jesús. Los amayadís, por ejemplo, de la India, distribuyen toda la historia de la tumba de Jesús, ¿no?, de que en Cachemira hubo un Jesús, discípulo del Islam, ¿no?, que moriría y fue enterrado allí, ¿no?, y que este sería el Jesús verdadero, ¿no?, el que había nacido en Palestina habría muerto en Cachemira. Y aquí en Cataluña fue muy conocido en los años 70 por un libro, ¿no?, de un conocido difusor de temas parapsicológicos, ¿no?, y sobre todo el tema de los ovnis y todo esto, Javier Kaiser, ¿no?, que conoció la historia en unas vacaciones en la India. Hay también, dentro de los musulmanes negros, ¿no?, o sea, toda esta tradición fuertemente en África y en la población afroamericana, mucha difusión del Evangelio de Acuario. De hecho, ellos dicen que la nación del Islam, el gran movimiento que hay musulmán entre los afroamericanos, dice que es el verdadero Evangelio, ¿no?, el Evangelio de Acuario de Levi-Downie, ¿no? Entonces, hay dentro del Islam un favoritismo, ¿no?, por cualquier otro evangelio que no sea el verdadero Evangelio, ¿no? Y este es un problema, como podéis ver, realmente no solamente de los musulmanes, ¿no?, sino un problema arraigado, ¿no?, en el género humano, ¿no? Preferimos cualquier Jesús, ¿no?, mientras el Jesús verdadero lo podamos ver realmente en realidad tal y como está revelado en la Biblia, ¿no? Y entonces, claro, sus argumentaciones en el fondo no se basan en un razonamiento histórico, ¿no?, sino que se basan simplemente en un prejuicio, ¿no? Jesús puede ser realmente cualquier cosa menos realmente lo que el Evangelio nos dice que era, ¿no? Entonces, yo siempre les apunto a las palabras que el Corán usa sobre Jesús, ¿no?, porque son más clarificadoras que muchos de estos falsos evangelios, ¿no? Entonces hay grandes declaraciones que salen de Jesús en el Islam, ¿no?, en el Corán, en la revelación oficial y única, ¿no?, para el musulmán, ¿no?, revelaciones de él como enviado de Dios, ¿no?, como luz, ¿no?, como persona que habrá de juzgar también, ¿no?, y le muestra un poco a un musulmán siempre qué lugar ocupa Jesús en su vida, ¿no?, si tiene ese futuro, ¿no?, y tiene realmente ese papel, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, como decíamos antes, el problema de los religiosos, ¿no?, incluidos los musulmanes, ¿no?, es que finalmente se hacen ilusiones, ¿no?, acerca de sí mismos, ¿no?, pensando que son mejores, ¿no?, de lo que realmente son, ¿no? La mayor parte de los musulmanes, desgraciadamente, tiene una idea muy optimista sobre el hombre, ¿no? El Islam es una religión en la práctica, por lo menos sociológicamente, de una antropología muy optimista, ¿no? Piensa que realmente el hombre no es tan mala persona y que además tiene grandes capacidades, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre su sueño, ¿no?, ideal y la realidad de lo que son, ¿no? Entonces todo está construido en esa inmensa ilusión, ¿no? Una nación islámica, ¿no?, un mundo de justicia, ¿no?, gobernado
por ese Dios, ¿no? Pero que no existe en ningún sitio, ¿no? Cuando les apuntas los países islámicos, en todos hay injusticias, ¿no? En todos hay contradicciones, ¿no? ¿Dónde está ese mundo ideal, ¿no? Y buscan un poco el viejo sueño, ¿no? De un nuevo mundo, ¿no? Que nunca será realidad por lo que el hombre haga, ¿no? Sino solamente por lo que aquel, ¿no? Que no solamente es profeta, sino rey, ¿no? Ha venido a hacer este mundo. Refieres a la profecía judía, ¿no? Sí, la gran base por la cual muchos judíos creen en Jesús es por textos escritos mucho tiempo antes de la vida de Jesús, ¿no? Las profecías judías, ¿no? Las profecías judías son diferentes a cualquier otro texto religioso por varios sentidos, ¿no? En primer lugar, porque muestran el fracaso moral del hombre, ¿no? Profetas como Isaías, que anuncia el siervo de Dios que vendrá, ¿no? Que traerá con su sacrificio una obra como Cristo hará en la cruz, ¿no? Son capaces de decir que los actos de justicia, ¿no? Que el hombre puede hacer, ¿no? Son como trapos sucios, ¿no? Como basura, ¿no? Entonces hay una contradicción realmente entre la realidad de lo que el hombre es, ¿no? Y lo que es de su creador, ¿no? Su Dios espera de él, ¿no? Si eso dice Isaías, ¿no? De sus actos de justicia, ¿no? ¿Qué diría, no? De nuestras injusticias, ¿no? De nuestras maldades, ¿no? La visión, por lo tanto, de la profecía judía es tremendamente clara, ¿no? En cuanto al fracaso del hombre, ¿no? En cuanto a su incapacidad. Entonces la esperanza se pone en una figura mesiánica, en un Mesías, en un siervo de ese Dios de los judíos que venga al pueblo judío, ¿no? Y les lleve a una vida nueva, ¿no? Por medio de su justicia, ¿no? Y del reino que él establezca, ¿no? Entonces la profecía en concreto de Isaías en el capítulo 53 era muy enigmática siempre para los judíos, porque decía que ese Mesías sería sacrificado, ¿no? Cortado de la tierra de los vivientes, ¿no? Sería totalmente vapuleado, ¿no? Machacado en manos de los hombres, ¿no? Y como una oveja sería llevada al matadero. Entonces muchos maestros judíos, ¿no? Se preguntaban cómo el etíope que aparece en Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿De quién habla esto el profeta, no? ¿Lo habla de sí mismo? ¿Lo habla de otros, no? Y había muchas discusiones en la época de Jesús sobre quién sería este Mesías, ¿no? Ese libertador de los judíos, ¿no? Entonces la gran pregunta que vemos en el Evangelio que se hace mucha gente es si es él realmente, ¿no? Quien debía ser, ¿no? O era otro, ¿no? Entonces la expectativa que muchos tienen es que realmente fuera ese el que había de venir, ¿no? O debían de esperar a otro, ¿no? Y entonces esa es la base por la cual muchos, ¿no? Creen en él, ¿no? Como el Mesías, como el libertador, ¿no? Y tienen tantas expectativas de él, ¿no? De que va a cambiar las cosas, de que va a cambiar incluso su propia vida. Claro. Sí, realmente es simplemente una introducción a llevar a las personas al testimonio, ¿no? De lo que es la sala, ¿no? El texto, como ellos llaman, ¿no? Al texto de la Biblia, ¿no? Como se conoce con la Biblia completa, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿no? Entonces, muchos musulmanes están dispuestos, ¿no? A acercarse a la Biblia y a veces más de lo que podemos imaginar, ¿no? O sea, hay bastante apertura en general
en el mundo islámico, ¿no? A estudiar la escritura. La sospecha que ellos tienen, lo que les han enseñado muchos mulás, es que realmente sea un testimonio fidedigno, ¿no? Entonces, lo que se lee mucho en la literatura islámica es que la Biblia es un texto distorsionado, que realmente no responde a la verdad. Entonces, inevitablemente siempre llega un momento que a un musulmán tienes que hablar con él, ¿no? De la base histórica, de lo fidedigno que tienen esos documentos, ¿no? Porque la enseñanza que ellos tienen está equivocada, ¿no? Tienen información errónea, ¿no? Sobre los evangelios, y piensan que vienen de otra parte o que son otra cosa diferente de lo que realmente son, ¿no? Entonces, muchas veces hay que recurrir a escritos de los muchos árabes que hay cristianos, ¿no? Dentro del mundo islámico, ¿no? Ha habido mucha influencia también del cristianismo a lo largo de los siglos, ¿no? Y remitirles a veces a textos en árabe, ¿no? Que hablan sobre Jesús y quién es él, ¿no? Hay alguna literatura, ¿no? Que se puede hacer disponible a musulmanes, ¿no? Que introduce muy bien, ¿no? En términos comprensibles para un musulmán, ¿no? Lo que se dice de Jesús, ¿no? Y en concreto, los evangelios que ellos son más sensibles son evangelios en los cuales se habla por un lado de su justicia, ¿no? Y por otro lado de su autoridad, ¿no? Esto es lo que al Islam le preocupa, ¿no? La cuestión de la justicia, ¿no? Y la cuestión de los derechos, ¿no? De él como rey y señor, ¿no? Y es por eso que el Islam parece siempre una religión tan política, ¿no? Porque parece que siempre gira solamente en torno a un orden, ¿no? Pero hay que llevarle siempre a esas últimas consecuencias, ¿no? ¿Qué es ser justo en el fondo? ¿Es simplemente no robar o matar, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? ¿O es simplemente someterse a ciertas leyes, ¿no? En un estado hecho conforme a una ley, o pide algo más de nosotros, ¿no? Y ahí es donde algunos musulmanes son conscientes de su fracaso, ¿no? De que realmente no viven como debieran vivir, ¿no? Y yo tengo buenas conversaciones a veces sobre ese tema, ¿no? De reconocer que muchos tienen dudas, ¿no? De si realmente en un juicio, ¿no? Finalmente, como saben que habrá después de la muerte, ¿no? En esa balanza, ¿no? En la que ellos se imaginan, ¿no? Que se juzgará lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Algunos tienen realmente dudas, ¿no? De si finalmente podrá prevalecer, ¿no? Esas obras que ellos consideran de justicia, ¿no? Frente a las otras, ¿no? Y es finalmente ahí donde empieza el Evangelio. El Señor Jesús dice que ha venido a sanar a enfermos, ¿no? Él es el médico divino y hay que reconocer nuestro mal, ¿no? Para empezar a escucharle a Él, ¿no? Ya que estás con el Sí. tema del Islam, porque el Islam es una gran historia extraña Total. para Jesús. Alá es Dios y ese es un punto de contacto para nosotros hablar con los musulmanes, ¿o no? Es un tema de discusión dentro de los esfuerzos de extender el cristianismo por el Islam, ¿no? Si se puede usar el nombre de Alá, ¿no? Desgraciadamente los nombres son más que nombres, ¿no? Van detrás toda una idea de Dios en este caso, ¿no? Muy diferente, ¿no? A la del Dios de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre más allá de los nombres, ¿no? E intentar no identificar directamente muchas veces que bajo el nombre está lo mismo que pensamos de Dios, ¿no? Por resumirlo en una frase, yo diría que lo importante no es si creemos en Dios, ¿no? Sino quién es ese Dios, ¿no? Lo importante no es, por lo tanto, el llamar a alguien Dios, ¿no? Sino cuál es la persona, ¿no? Que va incluida en ese nombre, ¿no? Entonces el mostrar no solamente la justicia que ellos entienden, ¿no? Que hay en Dios, obviamente, ¿no? Sino el otro lado que muchas veces desconocen de Dios, ¿no? El lado de la gracia, ¿no? Dios es ese Padre capaz de dejarlo todo, ¿no? Para buscar el que se ha perdido, ¿no? Es aquel que no nos trata como merecemos, ¿no? Es aquel que en vez de hacernos pagar con las consecuencias, él mismo sufre las consecuencias de nuestro mal, ¿no? Y eso no lo ofrece ni el Islam ni ninguna otra religión, ¿no? Solamente Cristo. Es la única fe en unas manos agujereadas, ¿no? En un Dios que se sacrifica a sí mismo, ¿no? Que se entrega, ¿no? Eso no lo encontramos en ninguna religión. Y por eso a veces el nombre puede llevar a confusión, ¿no?
El mundo este de la arqueología ficción tiene un desarrollo casi siempre a partir de todas estas historias sobre platillos volantes, extraterrestres, surgen en los años 50 del siglo pasado. Es un fenómeno reciente, desconocido anteriormente en la historia, y que lleva mucho de especular sobre si había indicios en el pasado de esto, ¿no? Hasta que en los años 50 en el estado de Washington se ve un objeto por un piloto que dice que era como la prensa que decía que era como un platillo volante, ¿no? Él nunca dijo exactamente que era así, pero bueno, la historia empieza a difundirse, muchos empiezan a ver ese tipo de verdades. Anteriormente nunca había ningún testimonio de eso. Entonces, claro, eso surgía, por lo tanto, ante ello con una objeción histórica, ¿no? ¿Dónde estaban todos estos platillos volantes antes, ¿no? ¿Cómo es que nadie los ha visto? Entonces surge la arqueología ficción con intento de darle una raíz a los descubrimientos, ¿no?, en la historia. Y el más conocido fue von Däniken, ¿no?, que empezó a jugar con las imágenes, ¿no?, que vemos en los restos arqueológicos mayas y aztecas, ¿no? Entonces a veces los juegos que hace son muy elementales, le cambia la orientación, o da la vuelta arriba abajo, ¿no?, para que parezca a veces una nave o alguien, un piloto que sale de ella, o simplemente juega con la imaginación de lo que ve, ¿no? Pero claro, la realidad es que estos pueblos nunca vieron en estas historias, ¿no?, más que lo que su propia mitología, ¿no?, dice, ¿no?, que hablaba de seres fantásticos, ¿no?, de cosas realmente sobrenaturales, ¿no?, pero no hablaba de otros planetas, ¿no?, de otras visitas. Hay una fuerte influencia astrológica, ¿no?, en todas estas religiones, ¿no?, por las que sí se habla, digamos, de la influencia de los astros, ¿no?, en la vida de los hombres, ¿no?, pero no hablan de visitantes del espacio, ¿no?, de seres extraterrestres, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando alguien está muy orientado, ¿no?, en este mundo extraterrestre, ¿no? Yo creo que nuevamente preguntarnos cuestiones básicas, ¿no? ¿Qué base en primer lugar tenemos, ¿no?, para creer lo que queremos, ¿no? O sea, si nuestra base son solamente avistamientos de individuos, ¿no?, historias, ¿no? ¿Cómo puedes basar tu vida, ¿no?, en una experiencia de un individuo, ¿no?, en un testimonio, ¿no? Ver un poco el problema del fundamento, ¿no?, que tiene, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué cambia esto tu vida, ¿no? Muchas veces el tema extraterrestre es una gran evasión, ¿no? Lo ha sido siempre, ¿no?, pero de una forma especial vemos cuando hay una persona siempre que gira tanto, ¿no?, en esto, ¿no?, es porque realmente está intentando huir, ¿no?, de una realidad presente, ¿no? Aquí hubo un caso muy famoso, ¿no?, de un hombre y un joven, ¿no?, que aparecieron muertos, ¿no?, en uno de los raíles del tren, ¿no?, en la época de Franco, ¿no?, justamente en los años 70, ¿no? Y se hizo una película que se llama Platillos Volantes, ¿no?, intentando explicar la muerte, ¿no?, de estos que aparecieron con una nota, ¿no?, diciendo que se los iban a llevar los extraterrestres, ¿no? Y esto ocurrió en una época en Cataluña en que había mucho interés por el tema de los ovnis, estaba constantemente en la radio, los libros, ¿no?, se machacaba todo el tiempo. Pero lo que la película te muestra es que era un hombre de mediana edad y un joven que vivía una vida gris, ¿no?, aburrida, ¿no?, sin expectativas, ¿no?, solos, ¿no?, frustrados, ¿no?, y era como su sueño, su ilusión de una vida diferente, de algo que rompiera, ¿no?, completamente con su vida, ¿no? Y tristemente muchas veces nuestras creencias son tan simples como esa, ¿no? Tienen que ver con la realidad de lo que somos, ¿no?, con un deseo de escapar, de huir de esa realidad, ¿no? Los ufólogos que estudiaban estos platillos volantes, ¿no?, y ovnis, ¿no?, cuando llevaban ya como 20, 30 años, ¿no?, buscando avistamientos, ¿no?, finalmente acabaron diciendo, bueno, esto no son tuercas o tornillos, ¿no?, que hay que encontrar en ningún sitio, en parte porque no las encontraban, claro, ¿no?, como nunca había evidencias físicas, ¿no?, finalmente llegan, bueno, ¿qué es esto entonces, no? Y llegan a la conclusión prácticamente la mayor parte de la ufología de que eran manifestaciones espirituales, ¿no?, mentales, ¿no?, visiones, ¿no?, pero que realmente no tenían una realidad física, no eran objetos, ¿no? Y claro, ahí vuelves a la pregunta del principio, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo distingues tú la diferencia entre una visión mental y una realidad, ¿no? ¿Qué esperanza tienes en algo que solamente
experimentas, ¿no? como una visión, ¿no? Cómo pones tu vida en ello, ¿no? Preguntarse la verdad de ello es necesario para enfrentar la verdad de ti mismo también, ¿no? El término secta es un término difícil porque siempre tiene un sentido peyorativo, ¿no? Hoy en día ya no se utiliza como originalmente significaba simplemente una división, una separación de algo, ¿no? Sino hoy en día es un término de ataque, ¿no? De combate, ¿no? Entonces se suele llamar a un movimiento totalitario que busca de alguna forma controlar la vida de las personas, dirigirlas, manejarlas. Se le acusa de ser una secta cuando tiene una estructura definida, ¿no? O sea, si tiene una cabeza que una forma piramidal, ¿no? Tiene a personas bajo su dominio, cuando hay un cierto engaño en la forma en la cual se introducen, ¿no? Y no conocen la verdad de dónde entran, pues se utiliza a veces esa terminología. Hoy en día se habla mucho también de términos más ambiguos, nuevos movimientos religiosos, se utilizan terminologías que puedan ser menos ofensivas, ¿no? Pero finalmente siempre apuntan a las mismas realidades, ¿no? ¿Es tu cristianismo en este caso histórico, ¿no? ¿O es una interpretación nueva, ¿no? Yo creo que es una pregunta válida, ¿no? O sea, cuando alguien nos habla de cristianismo, no es lo mismo que tú lo entiendas por primera vez a que sea como se ha entendido durante 2000 años. Lógicamente tú puedes equivocarte, ¿no? Pero si muchos durante siglos han entendido esa forma de cristianismo, está realmente en una raíz de un cristianismo histórico, ¿no? Que lo diferenciará siempre de todo tipo de secta, ¿no? O de interpretación particular, ¿no? En segundo lugar, yo veo que el verdadero cristianismo siempre es transparente, ¿no? Es honesto en sus planteamientos. Jesús no dice, venid a mí y luego ya veréis lo que hay, ¿no? Jesús dice, no, venid a mí y llevar una cruz, ¿no? Negaos a vosotros cada día y seguirme, ¿no? Él no hacía publicidad encubierta. Él no decía, os prometo paz, amor, felicidad, ¿no? Y luego ya descubriréis lo que os ocurre con vuestros vecinos y familiares, ¿no? Él decía, os aborrecerán, ¿no? Los mismos de vuestra propia casa, ¿no? Padres, madres, hermanos, ¿no? O sea, él no engañaba a nadie, decía lo que significaba seguirle. Por lo tanto, una iglesia, una secta, un grupo que pretenda presentar el cristianismo sin mostrar sus demandas, ¿no? Está mostrando una media verdad, ¿no? Y una media verdad es siempre una mentira, porque es parte solamente de esa verdad, ¿no? Y las herejías, los errores de la iglesia son siempre medias verdades, ¿no? Contar parte de lo que es verdad, ¿no? Nos puede cerrar los ojos a esa verdad completa que necesitamos saber, ¿no? Entonces yo creo que una iglesia verdaderamente cristiana, ¿no? Mostrará la verdad completa, ¿no? De lo que Cristo es y de lo que Cristo demanda, ¿no? Y no solamente una parte. Exacto. O sea, el gran conflicto de Jesús es con la religión. El judaísmo tiene una religión sacerdotal muy elaborada, ¿no? Basada en la verdad original, ¿no? La revelación de Dios a los judíos, ¿no? Pero, sin embargo, de esa revelación, ¿no? Había surgido todo un sacerdocio, ¿no? Que como una autoridad que de mediación entre Dios y los hombres, que si bien tenía un origen divino, ¿no? Finalmente se había convertido en una mediación no solamente limitada, ¿no? Sino que a muchos les desviaba finalmente de la verdad por tradiciones que se habían unido, ¿no? a esa religión original, ¿no? Entonces se ve todo un conflicto, ¿no? Entre lo que la ley dice, ¿no? Y las interpretaciones, ¿no? Que los judíos habían añadido a esa ley y que se habían equiparado a la ley, ¿no? Entonces Jesús siempre, por un lado, ante los religiosos, les lleva a los orígenes, ¿no? ¿Qué ocurrió al principio, ¿no? ¿Qué dijo Dios al principio? ¿Cuál era el sentido de ese día? ¿Por qué Dios unió al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, siempre lleva al principio de las cosas, ¿no? Y les quiere mostrar, por lo tanto, que hay que hacer una distinción, ¿no? Entre todo aquello que son esas interpretaciones humanas, las tradiciones que surgen con los siglos, ¿no?
que es la realidad de lo que Dios realmente ha dicho, ¿no?, en su palabra, ¿no? Y en el libro de la Epístola a los Hebreos, ¿no?, sobre todo concentra la gran diferencia de la fe de Cristo, ¿no?, con la religión judía, ¿no?, en el tema del sacerdocio, ¿no? Es cierto que Dios estableció sacerdotes al principio, pero estos sacerdotes tenían una labor limitada, ¿no? Podían interceder por los hombres en la medida en que como hombres, ¿no?, podían rogarle a Dios, ¿no?, y presentar ofrendas a favor suyo. Pero todo sacerdote muere, vive unos años y no puede interceder más tiempo. Cristo Jesús es el sumo sacerdote que intercede para siempre, el que está en los cielos, ¿no?, el que de una vez por todas, ¿no?, ha presentado la ofrenda suficiente, ¿no?, por nuestro mal, ¿no? Entonces, teniéndole a él como mediador, como abogado, ¿no?, tenemos el mayor sacerdote, ¿no?, el mayor mediador, ¿no? Hasta tal punto, ¿no?, llega en esa lógica Hebreos, ¿no?, que llega a decir que si Jesús volviera a la tierra ya no sería siquiera sacerdote. El sacerdocio ya en los cielos abre una época tan nueva, ¿no?, que realmente el sacerdocio humano pierde todo su sentido, ¿no?, como había tenido hasta entonces, ¿no?, sino que a partir de ahora, ¿no?, es Cristo el sumo sacerdote, ¿no?, el mediador que necesitamos, ¿no? Entonces, ese carácter único, ¿no?, de Cristo se ve en el conflicto, ¿no?, con la religión de su tiempo, ¿no?, con los judíos, ¿no?, y nos muestra hasta qué punto, ¿no?, finalmente, como dicen Hechos de los Apóstoles, ¿no?, aquellos primeros predicadores del cristianismo, no hay otro mediador finalmente, ¿no?, entre Dios y los hombres, ¿no? No hay sacerdocio, no hay institución, no hay profeta, ¿no?, que pueda ponerse, ¿no?, al lado de ese Cristo, ¿no?, porque la salvación está unida a él, ¿no?, aquel que está en los cielos, que murió, que resucitó, que está ahora a la presencia de Dios mismo, es el único capaz de interceder por el hombre, ¿no? Y es por eso que es tan importante a partir de entonces, ¿no?, en el cristianismo apostólico, ¿no?, el comprender que Jesús ya no sigue en la tierra, ¿no?, unido a una institución, a un sacerdocio, ¿no?, del cual dependemos, ¿no?, sino que Jesús está en los cielos. Él es la cabeza que dirige a la Iglesia desde los cielos. Él es el que ha hecho esa obra completa, el que esperamos que vuelva de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, vemos que hace una diferencia, ¿no?, entre lo que muchas veces la religión ha confundido. Ha confundido la obra de los cristianos con Cristo mismo. Ha confundido el pensamiento y la mente de los creyentes con la mente de Cristo. Ha confundido la autoridad, ¿no?, que pueda tener una iglesia con la autoridad de Cristo, ¿no? Cuando el Señor Jesús nos muestra, ¿no?, que si Él está en los cielos, ¿no?, Él tiene la autoridad, ¿no?, no la ha cedido a nadie, ¿no? Él es la cabeza, es su mente, su palabra la que ha de gobernar, ¿no? Y nuestros pensamientos, nuestros actos, ¿no?, lo que nosotros hagamos tiene que someterse, ¿no?, a aquel que está todavía vivo, ¿no?, gobernando y dirigiendo la iglesia, ¿no? Y es una gran diferencia, ¿no?, el pensar que Cristo no solamente está vivo, sino que Él todavía está actuando, ¿no?, está dirigiendo, que su mente está mostrándonos la palabra de Dios, ¿no?, y que dependemos por lo tanto de Él. No, a ver, ¿por qué cuando se supone que aparece la Virgen, solamente se le aparece a unos niños, se le aparece a uno, para que ellos vayan proclamando la palabra, que ha visto la Virgen, le ha visto tal cual, todo? ¿Por qué la Virgen se aparece? ¿Por qué no se aparece a todo el mundo? Claro, una buena pregunta. Hombre, sería más práctico, en vez de decir a unos niños que el mágico es tal, pues no, lo vemos todo el mundo y así todo el mundo pues lo creemos y que no sean lo que dice. Claro. Por intermediario de, a ver si se puede sacar algo. Sí. Esa es la gran pregunta. Ahora mismo en Portugal hay un libro que es uno de los mayores bestsellers, ¿no?, del libro de venta, que es la historia oculta de la revelación de Fátima, ¿no?, de la Virgen, ¿no? Porque hay toda una serie de testimonios en torno a aquellas apariciones que se silenciaron, ¿no?, se ocultaron, ¿no?, de lo que algunos de esos niños dijeron después, ¿no?, y poniendo una sombra de duda, ¿no?, sobre toda la historia, ¿no? Pero se ha preferido pensar, ¿no?, que la verdad que realmente había ocurrido, ¿no?, y que muchos tuvieran tantas expectativas, ¿no?, que tienen, ¿no?, cuando van a un sitio así, ¿no? Sí, entonces la idea
la idea del misterio, oculto. Entonces, siempre el secreto, el misterio es un arma de doble filo, ¿no? Porque, claro, si es un misterio, un secreto y nadie lo sabe, ¿no? Nunca puedes juzgar la verdad o mentira de ello, porque no tienes los datos para poder corroborarlo. Y luego, además, es una forma de manipulación, ¿no? Cuando tú tienes ese secreto, ¿no? Sabes algo que otros no saben, ¿no? Y lo puedes utilizar, digamos, de una forma interesada, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué diferencia, ¿no? Con cómo Jesús entiende la palabra misterio, ¿no? En el Nuevo Testamento se usa la palabra misterio, pero nunca es un secreto, ¿no? Es algo ya revelado. En la Biblia, cuando se habla de un misterio, es algo que no se conocía, pero que ahora se conoce, ¿no? Y se conoce por todos, ¿no? Y por eso los primeros cristianos, en la historia de Hechos Apóstoles, ¿no? Dicen muchas veces, esto no ha ocurrido en alguna esquina, ¿no? Que lo saben 4, ¿no? Sino que muestra que la verdad de lo que dicen lo sabe todo el mundo. Son cosas conocidas por toda la gente. En Jerusalén, a los que iban, en los lugares donde iba, apuntan siempre a que esto no eran misterios, secretos que habían recibido. Mientras que muchas religiones entonces tenían la idea del misterio, ¿no? Del secreto, como ocurre con estas visiones, ¿no? Que pensaban, no, la religión es este misterio, ¿no? Que se te revela a ti solo y que solamente tú conoces, ¿no? Y esto, claro, puede llevarnos primero al engaño, que realmente nos estén ocultando, ¿no? Y sea una mentira, ¿no? Lo que hay, ¿no? Y en segundo lugar, a algo que alimenta nuestro orgullo, la soberbia. El problema muchas veces de los misterios y secretos es que el misterio y el secreto es tuyo, lo tienes tú, ¿no? Entonces, al haberlo recibido tú, finalmente te da una sensación de poder tú mismo, ¿no? Tú tienes algo que los demás no saben, ¿no? Tú conoces la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchos religiosos que son muy orgullosos, ¿no? Porque parece como que ellos tienen la verdad, ¿no? Y la tienen ellos solos, ¿no? Y es como el misterio que ellos han descubierto y los demás, pobre gente, no se entera, ¿no? Entonces, es lo contrario exactamente a lo que Jesús enseña, ¿no? Jesús enseña que lo que Él vino a hacer, lo hace públicamente para que todos lo vean, ¿no? Y luego enseña que esa verdad, en vez de hacernos más importantes, ¿no? Más grandes, más valiosos, ¿no? Nos muestra la realidad de lo pequeños que somos, ¿no? Nos muestra realmente lo limitados, ¿no? La necesidad que tenemos de Él, ¿no? Y por eso dice, sed mansos, ¿no? Y humildes, ¿no? Como yo soy, manso y humilde. Eso distingue, ¿no? A la verdadera fe de los misterios religiosos, ¿no? Otros. Siempre es difícil saber, hay muchas personas no son conscientes de la verdad o falsedad de lo que creen, que muchas veces se llegan a creer algo, ¿no? Por querer creerlo, ¿no? Entonces en la religión hay muchas personas que no es que estén engañando a la gente, ¿no? Y dicen, bueno, voy a difundir esto, ¿no? Para yo montarme esta religión, sino que tristemente la mayor parte de ellos se los creen. O sea, en las sectas a lo mejor hay a veces una persona que sí, que quería ganar dinero y ha montado eso, pero la mayor parte de la gente no. La mayor parte de la gente se cree que eso es verdad, ¿no? Y da su vida por ello, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desconfiar de uno mismo, ¿no? Un profeta del Antiguo Testamento, de judío, Jeremías, ¿no? Decía que el corazón, ¿no? Es engañoso, ¿no? En gran manera, ¿no? Nos podemos confundir a nosotros mismos, ¿no? Y por eso no hay que fiarse mucho de nuestra propia opinión, ¿no? Sí, pero en este caso, que Fátima, que eran 3 niños, los 3 niños hicieron la misma cosa, a ver, el niño normalmente puede ser que no miente, los niños pueden ser buenos, ¿no? Y que los 3 sí que eran la misma cosa, es un poco así, como una alucinación muy repetitiva. Es un argumento, ¿no? Que ellos usan, es decir, que había unanimidad. En este libro dicen que no la había, ¿no? Que había discordia entre ellos, lo cual se había ocultado, digamos, lo que algunos de ellos decían, ¿no? Pero son siempre temas de controversia, ¿no? De opinión, ¿no? Yo creo que lo importante no es si ellos creían haber visto esto, ¿no? Sino qué verdad es eso y qué sentido tiene esa verdad, ¿no? Y yo creo que francamente que la Virgen se apareciera en Fátima no cambia, ¿no? La vida de nadie, ¿no? Ni da un sentido especial, ¿no? Jesús dice que Él es la revelación última de Dios, ¿no? Entonces, ya después de Él, ¿no? ¿Qué otra revelación puede haber, ¿no? Entonces, Él mismo dice, el que haga la voluntad mía, ¿no? Ese es mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, ¿no?
todo otro parentesco, ¿no? Todo otro vínculo que tuvieran con Jesús naturalmente, se pone bajo esa voluntad suya, ¿no? Seguirle a él es más importante, ¿no? Que ser su padre, su madre, su hermano, su hermana, quien fuera, ¿no? Entonces lo importante es seguir lo que Jesús dice, ¿no? Y no qué relación tengamos con él, ¿no? Una pregunta más. Sí, en el mensaje de Cristo hay esas dos realidades, ¿no? La realidad de lo que el hombre es, ¿no? Y la realidad de lo que Dios es, ¿no? Pues cómo relacionamos lo que Dios es y lo que somos nosotros. La única forma que el cristianismo tiene de relacionarlas es esa cruz, ¿no? En esa cruz se une la realidad de quién es Dios, ¿no? Con el problema del hombre. ¿Cómo? Llevando Dios, ¿no? El problema del hombre, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? Entonces, fuera de esa cruz no hay otra forma de poder entender, ¿no? Ese problema del hombre. No se trata ni de una justificación fuera de esa cruz, ¿no? De poder decir que el hombre es mejor de lo que es, ¿no? Ni se trata al mismo tiempo de demostrar que hay otra solución, ¿no? Para el problema del hombre, en una bondad, una buena intención de Dios, por el cual pase por alto todo sin necesidad de esa cruz, ¿no? Todo tiene que pasar por esa cruz, ¿no? Entonces el cristianismo verdadero no es el que predica el pecado o el amor en la gracia de Dios, es el que predica la cruz de Cristo, ¿no? Es donde se unen, ¿no? En la gracia y el problema del hombre, ¿no? Y encuentran una solución, ¿no? Y por eso es que la cruz es más que un símbolo, ¿no? Es la respuesta de Dios a nuestro problema, ¿no? Que ni justifica, ¿no? Ese mal, ¿no? Como sin importancia, ¿no? Ni hace recaer sobre nuestro peso las consecuencias, sino que Él lleva, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? Esa contradicción para mostrarnos un camino nuevo, ¿no? Nos has hablado de historias extrañas, yo lo pondría mayúsculas, porque son las historias con mayúsculas más extrañas, de Código Da Vinci, del Tíbet, de Cachemira, ¿verdad? Entonces, si saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente sobre Jesús, nos encontraríamos otras historias extrañas, con minúsculas, ¿no? Claro. Jesús para mí es, o yo creo a Dios, pero a mi manera. ¿Qué nos puedes decir sobre esas pequeñas historias extrañas que todo el mundo tiene particular, ¿no? Yo creo que realmente finalmente se trata de esto, ¿no? ¿Qué va a prevalecer? ¿Nuestra propia opinión sobre Jesús, ¿no? O lo que Jesús dice, ¿no? Acerca de sí mismo, ¿no? Yo creo que hay un abismo de diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Opiniones todos tenemos, ¿no? Preferencias e ideas, ¿no? Que le demos más valor que a otras, ¿no? Pero lo importante no es que creemos, ¿no? Sino la verdad, ¿no? De ello, ¿no? Entonces yo creo que para saber la verdad de Jesús, ¿no? Tenemos que saber lo que Jesús mismo, ¿no? Dice de sí mismo, ¿no? Y finalmente tenemos que ir a esa palabra, ¿no? A esos evangelios, ¿no? Examinar libremente, ¿no? Ese texto para poder juzgar por nosotros mismos la verdad de lo que Él dice, ¿no? Es lo que Él mismo nos invita, nos desafía a hacer, ¿no? Escudriñar las Escrituras, ¿no? Para saber la verdad, ¿no? De lo que ellas dicen sobre mí, ¿no? Así que la mejor conclusión que podemos dejar en esta noche, ¿no? Es la de que cada uno vaya, ¿no? A estas palabras, ¿no? Y busque discernir en ellas, ¿no? La verdad de lo que hay, ¿no? Y hay ya una gran promesa, ¿no? En la invitación y el desafío de Jesús, ¿no? Quien examine esas palabras, ¿no? Quien las escudriñe, ¿no? Vemos también que el Señor promete también que conocerá esa verdad por la obra del autor mismo, ¿no? No solamente tenemos el libro, sino que el autor mismo está también en torno nuestro, ¿no? Y Él promete iluminar, ¿no? Estas palabras, ¿no? Por su espíritu, mostrarnos la verdad de lo que son, y las maravillosas palabras de Jesús es que esa verdad nos liberará también a nosotros, ¿no? Nos hará libres. Muchas gracias. Como decía él, creemos como cristianos, creemos en Jesús de Nazaret, pero no en el Jesús que hay por ahí, porque hay muchas historias raras sobre él, sino Jesús de las Escrituras.
Así que si quieres, si no conoces la Biblia y quieres estudiar la Biblia con nosotros, estaremos encantadísimos de estudiar la Biblia contigo. Y como siempre, estáis todos invitados los domingos a las 6 de la tarde en nuestro culto aquí en la iglesia de San Andreu. Os invito a llevaros algún folleto de los que hay en la mesita y en la entrada, y también a ojear los 2 libros que ha traído José de Segovia. Bueno, quedáis despedidos. Gracias por vuestra asistencia y por el tiempo que hemos podido pasar juntos.